Aguarde. Disfrute de la programación. Bien amigos, seguimos transitando la mañana aquí en la 98.5. Estamos en ADN FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores. Y como lo anunciamos en redes sociales al comienzo del programa, está de visita en nuestra ciudad Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Y bueno, le pedimos a Daniel Urquiola, directivo de ADEON, desde ADEON La Valleja y responsable de ADEON FM, que lo invitara a nuestro programa. Y bueno, y no solamente le pedimos que lo invitara, sino que lo acompañe. Así que le damos la bienvenida a Fernando Pereira. Daniel, muchísimas gracias por haber hecho este contacto y poder conversar un rato aquí en la Radio de los Trabajadores. ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, buen día, Mario, buen día a toda la audiencia. Como siempre, un placer estar en esta nuestra casa, simplemente para darle la bienvenida a Fernando, compañero de tantas y tantas horas, tantas luchas, que no necesita presentación. Simplemente me parece que también la formalidad entre los compañeros es una cuestión importante, no debemos dejarla de lado, y yo creo que acompañar a aquellos compañeros que andan muchas veces, o la mayoría de las veces, dejando el alma en la cancha. Creo que en algún momento también me tocó andar por el país, recorriendo el país, y qué bueno cuando compañeros se te arriman. Qué importante ese termito de agua, conversar del pueblo, de los dolores, de las alegrías de los trabajadores, preguntarnos por nuestras familias. Yo creo que esas cosas no las podemos perder. Simplemente era eso lo que hoy podemos aportar, más allá de todo el trabajo que hay que desplegar por los temas que nos trajeron hoy. Por el tema de la luz, por la posición del movimiento sindical, el movimiento obrero, en coordinación con el campo popular, con las organizaciones sociales. Tuvo una tarea a llevar adelante y una perspectiva amplia como tenemos los trabajadores de nuestro PIT-CNT. Y tenemos la gran oportunidad de contar con Fernando, que hoy es lo importante. Y aparte te convocamos un poco en representación de todo. Anda Alberto Gutiérrez por ahí, de la salud, del Sindicato de la Salud, Carla González, de Educación y Cultura, Vía Federico de la FOEB, andaba muy el chiquito, Chino, el Zunca, o sea, está bueno. Para terminar, muy acompañado por la comisión Pro Referéndum, que está integrada por un amplio colectivo que se está fortaleciendo aún, que está delineando toda una estrategia hacia adelante, que seguramente María, José, que nos están escuchando ahí, en algún momento van a sentir la invitación de este colectivo para que nos acompañe en esto que creemos una situación complejísima del país, y que entendemos que la debe resolver el pueblo, ¿no? Para eso es el referéndum. Pero bueno, la bienvenida a Fernando, como siempre. Es un placer conversar, compartir ratos de militancia con él. Bienvenido, Fernando, un placer tenerte por acá. Y evidentemente la primera pregunta que nosotros creemos que es pertinente es un pequeño análisis de la situación del país y de los trabajadores, o del contexto en el cual están las negociaciones colectivas, el aumento en la desocupación y alguna otra cuestiones. Yo creo que es fundamental para después meternos en la comisión pro referéndum y otros temas más que son pertinentes, pero un análisis directamente desde el PIT-CNT de cómo está el país, que nos preocupa a todos. Sí, hay datos que son escalofriantes, ¿no? Y que como tales hay que analizarlos con serenidad, pero al mismo tiempo dispuesto a estar a accionar para modificarlo. A principio del año pasado, la Universidad de la República, a través de su Facultad de Ciencias Económicas, su Instituto de Ciencias Económicas y su Instituto de Economía, había planteado que si el Uruguay no tomaba medidas potentes sociales, iba a traer como resultado la caída de 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Cuando la ministra Arbeleche asegura que debe haber aumentado la pobreza 3 o 4 puntos, estás pensando entre 90.000 y 120.000 personas que van a caer por debajo de la línea de la pobreza. La mitad de ellos niños, 60.000 niños pobres. Imaginemos este dato. A mí particularmente me resulta desgarrador. Después a esos mismos niños les pedimos que tengan buenos resultados en las pruebas PISA,
Le pedimos que tengan buenos resultados para que el informe Aristas es relativamente positivo y con mejoras al año anterior. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen? Imaginemos una casa sin piso, sin baño dentro del hogar, sin libros, con analfabetismo por desuso de muchos de sus padres. ¿Y cuál es la oportunidad que van a tener estos niños si efectivamente no se toman políticas sociales compensatorias que acompañen el crecimiento físico del niño al crecimiento intelectual del niño, para que en el futuro no solo tenga trabajo, sino tenga riqueza cultural, la riqueza que te da el conocimiento, el poder de autosustentarte, la capacidad de trabajar, la capacidad de entender, de estudiar, de ser crítico, incluso con aquellos que te formaron. Entonces, ahí hay un dato muy duro, que no hay que poderlo medir en un número. Un niño es un niño chiquito así que está pasando peripecias de las que le va a resultar difícil salir. Luego hay un dato de empleo crudo, se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Esos son 60.000 personas que no tienen salario, pero 60.000 personas que al mismo tiempo se quedan sin anclaje. Claro. Es decir, el trabajo es mucho más que un ingreso económico. Socializa, te permite tener cuentos, construís, transformás, te da niveles de imaginación que luego los volcás en tu hogar, en tu familia. Construye cierta cultura que tiene que ver con el trabajo, su vestuario, la solidaridad cuando hay alguien enfermo, y si eso se pierde mucho. Dice el psicólogo Rolón, argentino, que cuando un empleador va a echar a un trabajador lo debería pensar muy bien, porque el daño que le va a hacer es de un tamaño tal que ni él se imagina el daño que le puede hacer en términos sociales más que económicos. Y esto hay que tenerlo en cuenta para cuando damos datos y detrás del dato no colocar personas de carne y hueso que hoy no están teniendo trabajo acá en la ciudad. Claro. 48.000 trabajadores dejaron de aportar al BPS. Eso significa trabajo informal. Pasaron de la formalidad a la informalidad. Cuando lleguen a viejos y se tengan que jubilar, probablemente tengan carencias y rápidamente no vuelven al mundo del trabajo, y hay que trabajar en esa dirección. 70.000, 80.000 todavía persisten en el seguro de paro, pero en algún momento hubieron 200.000 trabajadores en el seguro de paro con la mitad de su salario. Esto repercute duramente en el mercado interno, en la pequeña carnicería, en la pequeña farmacia, en el pequeño almacenero, con el que tenemos que hablar, porque seguramente le está yendo peor de lo que le iba el año pasado, y ni que hablar en el año 2019. Y luego hay una rebaja salarial para la totalidad de los trabajadores públicos de 5%. Yo los porcentajes los mido en días, son 18 jornales menos. Imagínate si yo llegara a Minas y dijera que íbamos a parar 18 días. Un escándalo. Se arma un escándalo, sin pararnos de contar los 18 días. Y todavía no hay una fórmula de recuperación para el sector público. Se garantiza que para el sector privado va a empezar en enero de 2022, pero no hay duda que esto es un golpe duro a la economía. Estos datos son datos duros, que los da el Instituto Nacional de Estadística y que luego los procesa el Instituto Cuesta Duarte. Ahora, luego si vas a las particularidades, sufren más las mujeres jefas de hogar, el desempleo es mayor en mujeres que en varones, el desempleo es mayor en mujeres pobres que en el resto de la sociedad, y estos son datos crudos. Ayer me entregó un informe la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte, que lo lees y te hagan a llorar, en el sentido de cómo la inequidad se va amplificando en la medida que sos mujer, jefa de hogar y pobre. Entonces los países que construyen mayor igualdad social son aquellos que construyen mayor cultura de la justicia social, de la creación de la justicia social. Cuando un país tiende a perder derechos laborales, de ingreso, de pobreza, en verdad lo que estamos construyendo es un país más desigual. Cuando termine la pandemia vamos a tener un Uruguay más pobre, más desigual y más injusto. Y esto es lo que es evitable con políticas públicas. ¿Esos datos se desprenden solamente de la pandemia o de las decisiones que ha tomado el gobierno desde el 1 de marzo del 2020? La pandemia es determinante, pero no es inexorable que se pague con crisis social. El gobierno tenía un conjunto de políticas que probablemente lo llevara a mayor endeudamiento público, pero abatir esa dificultad. El PIT-CNT le planteó un salario básico de emergencia para 300.000 hogares que se habían quedado sin recursos, 300.000 personas, perdón. Le planteó una canasta de servicios públicos que garantizara 180 kilowatts de energía eléctrica, 15 metros cúbicos de agua, 50 gigas de internet y una garrafa.
de forma tal que esos servicios tan fundamentales para la vida los pudieran tener y que cuando terminaran los efectos de la pandemia pudieran volver al mundo del trabajo y volver a pagar. Imagínate a alguien que transportaba pasajeros de los cruceros a distintos destinos turísticos. ¿Qué está haciendo? Hace un año que no puede hacer nada. Imagínate que hacía una fiesta, un casamiento, una fiesta infantil. Con todos los protocolos que te piden para hacer una fiesta infantil, hay que tener ganas de hacer una fiesta infantil. Y los tienen que pedir, porque si no se paga con contagio. O sea, Claro. ni siquiera eso es discutible. Pero imagínate todas las actividades. ¿Cuánta gente hoy se tiñe el pelo en su casa y dejó de ir a la peluquería? ¿Cuánta gente dejó de cortar el pasto pagando porque tiene horas libres y lo corta él mismo? Y así cuando empezás a analizar y analizar y analizar, estos son los efectos de la pandemia. Ahora, estas políticas que yo te mencioné, más evitar lanzamientos y desalojos con garantía, porque de repente Daniel tiene una casita que le alquilan 10.000 pesos y con ella vive. Si no le pagan, deja de vivir él. Pero el Estado tiene que garantirle a él el cobro y luego que la persona se recupere pueda pagar al Estado en cómodas cuotas. Pero hay que buscar la fórmula de que haya subsidios al alquiler para que la gente se mantenga en un hogar, porque en la pandemia lo importante es bajar la movilidad. Y hay momentos donde nos van a llamar a bajar la movilidad, probablemente no dentro de muchos días. Estamos en 1.000 casos por día, casi en 1.000 casos por día, una tasa de positividad de cerca del 15% algunos días, en otros días en el promedio de 13%, es alta, es preocupante, no es una enfermedad cualquiera, digamos, yo lo tuve que sufrir con mi madre enferma. O sea, hay dolores potentes y hay muchos dolores, muchos muy potentes. Ver apagar a tu madre es uno de los dolores no recomendables, digamos, y sin poder hacer prácticamente nada. Entonces, claro que nos tenemos que cuidar. Una parte es la vacuna. Yo tengo 54 años y 11 meses. O sea que no entré en la vacunación por un mes. Si no me hubiera dado la vacuna inmediatamente. Porque te evita los peores efectos de la enfermedad. Y va de alguna manera contribuyendo a la inmunización. He hablado con Rafael Radi, que lo conozco de la generación del 83, he hablado con distintos científicos vinculados a la universidad, con mucho vínculo con el movimiento sindical. He leído uno por uno los informes del GACH y estoy convencido que la orientación que tenemos que tener los trabajadores es vacunarnos, protegernos y proteger a nuestra familia. Obligarnos. Voluntariamente cada uno de nosotros debería ir por el lado de la vacuna, pero al mismo tiempo hay que comer. Al mismo tiempo hay que tener cómo mandar a tus hijos a las escuelas. Al mismo tiempo la educación pública te tiene que dar garantías. ¿Qué garantía te dio el comienzo de clases? Cuando no se sabía si iba a haber presencialidad plena, si todas las escuelas iban a tener los elementos adecuados para la sanitización. Hay pila de escuelas en el interior del país que no tienen las auxiliares suficientes para que las escuelas estén limpias, para que las escuelas estén sanitizadas. Y si dicen que no, yo les digo el número de las escuelas. Lo que pasa es que no quiero generar prejuicios sobre los locales. Pero si las autoridades dijeran que no, le nombro los auxiliares donde hay una sola auxiliar para una escuela. O donde no hay ninguna. Y contratan por comisión de fomento una madre del barrio. Por 2 pesos, en circunstancias a veces ni siquiera comentables. Entonces, claro que hay que dar más certezas. Si alguien dice, pero en Uruguay como mínimo hay presencialidad, claro que hay presencialidad. Si los maestros se han comprometido a morir, cuando hubo educación virtual por la plataforma CREA, por el WhatsApp, dejándole sobres abajo de la puerta. Otra que 4 horas. Larga jornada para que ese niño no se desprendiera de la escuela pública. Los maestros comunitarios yendo a la casa de los niños que nos estaban conectando para que no se perdieran. ¿Sabe qué ganaron los maestros comunitarios con esto? Que este año le van a pagar un mes menos de salario. Decidieron que en vez de 12 sueldos le van a pagar 11. ¿Por qué? Ni Dios sabe. Dice, tienen una fundamentación. ¿Cuál es? ¿Cuál de ustedes sabe cuál es la fundamentación? Yo lo que veo, una pérdida de derechos. Entonces, a los maestros, a las maestras, que se fajan, que efectivamente han tenido un compromiso con la educación pública admirable, como lo ha reconocido el propio Lacalle. Pero eso tiene que tener, desde luego, una consonancia con las decisiones de la ANEP. ¿Cómo es posible que se hayan sancionado 15 profesores por sacarse una foto con un pañuelo que decía no a la reforma? ¿Dónde estaban ahí los prosélitos?
que serían los estudiantes. Si vos vas a hacer proselitismo, del otro lado tiene que hacer alguien. Claro. Vos no hacés proselitismo haciendo un discurso dentro de tu cuarto. ¿Dónde está? ¿Por qué se lo separa del cargo, se desarchiva un expediente? ¿Acaso eso no se parece más a una casa de brujas que a una decisión política? ¿Por qué se les quita el sueldo si va a haber una investigación administrativa y es una foto que ya tiene 17 meses? ¿Qué van a alterar de esa foto? ¿La van a pintar la foto? Porque la retención de medios saberes es para garantizar la sanción posterior. Es que ya tienen decidida la sanción. Me explico que hay que pensarlo mucho esto, porque si no terminamos criticando profesores, que son los que tenemos que cuidar. Si algo tenemos que cuidar en el Uruguay son las maestras, las profesoras, las funcionarias que cocinan para miles, decenas de miles de alumnos en todo el país, las auxiliares que están sanitizando las escuelas, el personal de la educación, la primera línea de la salud. Cuidarlos, no perseguirlos. Hay que cuidarlos. Fernando, hay una gran cantidad de trabajadores que no lo puedo, ni tampoco tengo método científico para evaluar, ni estadística, pero que ven al PIT-CNT como algo negativo, siendo trabajadores. Como por ejemplo, un oyente aquí que me dice mucho pensamiento, pero el sindicato de trabajadores no tiene personería jurídica. Y doy fe que es un trabajador. U otro trabajador por acá me dice, decirle a tu entrevistado que no siga haciendo el juego al establishment, repite el discurso, solo repite el discurso del Estado. Es el pensamiento del PIT-CNT. O sea, cuando hay trabajadores que cuestionan a la institución, más allá de las personas, cada uno puede gustarle más Fernando Pereira o no, pero trabajadores que no encuentran en el PIT-CNT la herramienta para el futuro, con todo lo que vos nos estás diciendo en este momento, ¿no? Sí, no hay ninguna organización que contemple al 100% de los trabajadores. Sin duda. Ahora, cuando el trabajador cobra y tiene aguinaldo, tiene que saber que lo ganó un sindicato. Cuando el trabajador cobra y tiene salario vacacional, tiene que saber que lo ganó un sindicato. Ir y cobrarlo, pero saber que lo ganó un sindicato. Cuando el trabajador cobra y goza de licencia, tiene que saber que lo ganó un sindicato. Cuando va al seguro de paro, y hay seguro de paro, y cobra, tiene que saber que lo ganó un sindicato. Y que lo ganó sin personería jurídica. No lo ganó con personería jurídica. Y que la mayor parte de los sindicatos del Uruguay tienen personería jurídica. Y que la ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Mi sindicato tiene personería jurídica. El de acá tiene personería jurídica. La mayor parte de los sindicatos de la salud tiene personería jurídica. La Federación de Magisterio que yo integro tiene personería jurídica. Le diría el 95% de las organizaciones sindicales tienen personería jurídica. Y ahora se está discutiendo un proyecto de ley de personería jurídica gremial que presentó el ministro Mieres, que va a un buen camino y probablemente se apruebe con algunas modificaciones, y ahí va a presentar la personería jurídica al PIT-CNT. Pero miren que personas jurídicas son los bancos también. Y en el 2002 desaparecieron decenas de millones de dólares de los bancos. O sea, si es por un problema de transparencia, el PIT-CNT es más transparencia que todas las personerías jurídicas que conozco. Ahora, el problema es si te vas dejando comer la cabeza por la derecha y parece que la personería jurídica es un control de no sé qué nave espacial que pasa. El control es de los trabajadores. Entonces, a veces nos dejamos colocar en discusiones que parece que tener o no personería jurídica fuera lo determinante. ¿Y cuándo fue lo determinante en el mundo? Los mártires de Chicago, ¿qué personería jurídica podían tener? La generación del PIT, la de la salida de la dictadura, la que hizo el año 83, ¿qué personería jurídica va a tener si estaban perseguidos por la dictadura? Entonces, si me decís en cuestión de derecho, ahora hay una ley de responsabilidad penal empresarial que si un patrón no cumple, como pasó hace unos días, puede ir preso por dejar que se muera un trabajador por causas que podían prevenirse. ¿Y sabe la cantidad de accidentes que se disminuyeron? Eso lo logró el movimiento sindical. Si pensás en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿cuánto peleó el movimiento sindical para que hubiera un Sistema Nacional Integrado? Y hoy estamos todos protegidos por la salud. Y es el gran diferencial entre Uruguay y el resto de América Latina, donde mueren apilados. Entonces, si yo me siento muy orgulloso del PIT-CNT, pero entiendo el que discrepe. Pero para discrepar conviene armarse de argumentos. Si no, repiten cosas que no son reales. La personería jurídica, el que está acá la tiene, sentado. Y es una personería jurídica que tiene 75 años. Este gremio tiene 75 años. Entonces,
a veces nos hacen discutir sobre las cuestiones que no son importantes. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo siempre. Y lo del establishment es una frase hecha que en general tiendo a obviarlas porque las frases hechas son de poco ejercicio intelectual. En todo caso, ¿los trabajadores están pasando mal o están pasando bien? Están pasando mal. ¿Los trabajadores les bajó el salario? Sí o no, les bajó el salario. ¿El poder de los comercios le está yendo igual? No, le está yendo peor. ¿Los jubilados bajaron el poder de compra? Bajaron el poder de compra. 100.000 personas cayeron por debajo de la pobreza, cayeron por debajo de la pobreza. ¿Qué establishment es este? Tan raro que lo cuestiono de esta manera, al corazón del cuestionamiento. Pero al mismo tiempo no nos quedamos con el cuestionamiento. Decimos al mismo tiempo, hay que tener políticas activas en generación de empleo, compras públicas del Estado, tiene que favorecer la industria nacional, apoyo a pequeñas y medianas empresas, cerraron 10.000 pequeñas empresas en Uruguay. Y se dicen, pero hay políticas de apoyo, pero si hay políticas de apoyo no son suficientes. Claro. Nadie cierra su empresa si le va bien. Y si se siente apoyado. Después decimos transformación productiva, es decir, estamos construyendo un montón de políticas, o estamos proponiendo. Ahora, no gobernamos, tenemos la responsabilidad de exigir al que le tocó gobernar legítimamente que tome medidas que eviten que los uruguayos caigan en la pobreza o que los uruguayos se queden sin empleo. Esa diferencia que se da entre trabajadores y los sindicatos, o cuestionando al sindicato, ¿a qué se atribuye? ¿A falta de comunicación de parte de los mismos o el otro bando, por decir algo, la clase política, empresarial, bombardeando con información que hace que genere estas confusiones y no te sientas de esa clase? Trabajadores cuestionando a otros trabajadores en lugar de cuestionar las políticas de Estado que lo perjudican, ¿no? Las decisiones empresariales que lo ponen entre la espada y la pared. ¿Qué parte de la comunicación falla ahí? Siempre hay un problema nuestro. Si un trabajador no entendió cuáles son nuestras políticas, hay un problema nuestro que no lo pudimos comunicar bien. No hay que echarle la culpa al que no entiende, salvo que tenga mala fe. Hay muchos de mala fe, los que tienen mala fe, hagas lo que hagas, va a estar mal, ¿no? Claro. Aunque sean de trabajadores y aunque la estén pasando mal, tienen la mala fe de creer que vos no tenés buenas intenciones con el país. Y creo que hemos demostrado más de una vez la buena intención con el país. En 2002 salimos en clave de diálogo de la crisis financiera. Mi compañera, que era trabajadora del Banco de Crédito, demoró 7 años en volver a su trabajo. Y eso se pagó con solidaridad de los demás trabajadores bancarios que ponían una cuota de su salario para que los trabajadores no perdieran su empleo. Y ahí estuvo activo Juanjo Ramos, Lalo Fernández, Manuel Negro, Bernini y tantos otros dirigentes que ahora no me vienen a la cabeza, pero que fueron fundamentales en la salida. Pero al mismo tiempo, con Teresita González se contrataron 1.500 auxiliares de servicio para darle comer a los niños en las escuelas. Es decir, la responsabilidad del PCNT estuvo. Y cuando dicen este año de pandemia el PCNT no fue responsable, yo le digo, miren señores, lean un poco. Este año fue el año de menor conflictividad de los últimos 25 años. 25 años. No sé si el dato te suena duro. 25 años fue el año de menor conflictividad. ¿Por qué? Porque hubo responsabilidad, porque la mayor cantidad de movilizaciones las tomamos fuera de horario, porque entendimos que el empleo estaba por encima de cualquier otra circunstancia, y porque entendimos que el país tenía que salir en clave de unidad nacional. Del otro lado, que recibimos pedrada. Son irresponsables, editoriales del país tratándonos de todo, pero sin haber leído un informe científico, sin haber leído un estudio técnico. Es irresponsable hacer eso. Y otros repiten sin tomarse el trabajo de buscar información. Esto es lógico que pueda pasar, pero tienen que saber que los están manipulando. Que si leen el informe de la Universidad Católica, que no lo construye el PCNT, lo construye la Universidad Católica del Uruguay, no se podrá decir que la Universidad Católica trabaja para el PCNT. Es un informe de buena calidad. Hay que leerlo, simplemente tomarse el trabajo de leerlo, entrar a la página web de la Universidad Católica, o si no me dejan el teléfono yo se los mando. Pero la verdad es esa, la responsabilidad se ve en la cancha, no en la letra. A veces naturalizamos también muchas cosas, ¿no? Vos hablaste del aguinaldo, el salario vacacional, y lo naturalizamos y 56% aumento, y genera... las 8 horas del trabajador rural, y 60.000 trabajadoras domésticas en el BPS, y trabajadores de la salud que se han multiplicado a lo largo y ancho de todo el país. Pero tenés el trabajador que te dice, sí, lo cobro porque yo lo trabajo, porque es mi esfuerzo. Sí, pero si no se hubieran logrado,
seguirían como los mártires de Chicago, laburando 16 horas. Claro. En la discusión, la historia, bueno, ahora vi que tenías varios con libros acá, la historia es muy rica. Cuando Valle presentó un proyecto evolucionado, ya lo había presentado otro dirigente blanco, una jornada de 8 horas, la gente tiene como la impresión de que lo presentó un día y se votó al otro día. ¿Sabés cuánto tiempo demoraron en votar ese proyecto de 8 horas? 11 años. Desde que lo presentó Valle Ordóñez hasta que se votó, 11 años pasaron. ¿Saben lo que decían los diarios de la época? Que iban a fundir las empresas, que se iba a fundir el Uruguay, que el Uruguay no iba a ser tan productivo, que iba a venir la miseria. Nada de eso pasó. 100 años después, con los trabajadores rurales, volvieron a repetir los mismos argumentos. ¿Y usted ve el agro fundido? Lo que hay son jornadas de 8 horas y a veces en un recibo horas extras. Fíjense qué pecado cobrar horas extras cuando las jornadas son mayores a 8 horas. Ahora, esto el trabajador lo tiene que entender, pero también nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de explicarlo y hacer pedagogía de lo que es la tarea sindical. Los países donde los sindicatos son débiles no hay derechos. Uruguay es muy democrático porque tiene partidos políticos históricos muy fuertes, pero también porque tiene organizaciones sindicales y sociales muy potentes, que reivindican derechos y que no se dejan atropellar. Fíjese Paraguay. La gente no se jubila, no hay negociación colectiva, tienen condiciones de esas. Dicen, pero la competitividad es mejor. ¿Querés vivir ahí? Claro. ¿Querés vivir en esas condiciones? ¿En qué condición querés ir a vivir? ¿Cuál es el país en el que querés vivir? Claro. ¿En este de totales libertades o en el que apareces en una fosa? Porque vamos, no es tan fácil. Dicen el movimiento sindical, ¿no vieron ayer medio Asunción prendido fuego? ¿Y ustedes qué creen que es eso? Es la sociedad que explota, que un día dice no aguanto más vivir de esta manera. Las sociedades más pacíficas son las que mayor justicia social construyen. Imagínense Brasil, ahí la gente muriendo apilada, con cientos de miles de contagios diarios porque al presidente brasileño se le ocurrió que era una gripeciña. Fíjense lo que es entre la seriedad y la falta de seriedad. En este Uruguay tuvo mucha seriedad, convocó un grupo asesor científico honorario, con extremada experiencia. Ese grupo científico convocó a 50 científicos, llegaron a determinadas conclusiones y todos más o menos nos movemos con determinadas certezas. Ahora, los que subestimaron la enfermedad, Inglaterra, el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, miren las peripecias que están pagando. Entonces, estamos en un país serio de políticos serios independientemente del partido a que él pertenezca. Cuidémoslo, pero también cuidemos las organizaciones sociales que son sustento de los derechos de los más débiles. Y esto supone también que los partidos políticos actúen con responsabilidad cuando hacen críticas tan flojas y a veces tan baratas sobre los movimientos sociales, ¿no? Y con tan pocos argumentos. Fernando, uno de los temas que también queríamos conversar contigo hoy tiene que ver con la Comisión Pro Referéndum, porque también está bueno entender, porque el PIT-CNT lidera esa comisión junto con las demás organizaciones sociales. Van sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, donde en algún momento de la discusión para ver si eran 135 o menos o más o toda la ley, muchos cuestionábamos si era necesaria tanta discusión, si realmente eran tan buenos o tan malos o había tanta duda, porque los tiempos a veces te dan la sensación de que o hay mucho estudio o hay mucha indecisión. ¿Cómo se llegó a conformar esa comisión? ¿Cómo discutieron las organizaciones sociales y cómo se llegó a 135 artículos? Un viejo dirigente sindical, Héctor Rodríguez, abuelo de los Taboada, de los hermanos Taboada, los que juegan al básquetbol, pero un gran dirigente sindical, un cerebrito del movimiento sindical, planteaba: la movilización más dura no es la que más dura suena, sino la que más gente convoca. Entonces, siempre que se va a iniciar un proceso de este tipo, lo que hay que pensar es cuánta gente convoca. Porque procesos que requieren de 700.000 firmas tienen que contar con el apoyo de las organizaciones más potentes del país y tiene que contar con el apoyo de las distintas organizaciones sociales y políticas que componen el entramado social del Uruguay. Entonces, la búsqueda de esos acuerdos llevó tiempo, pero también nos da la potencia de tener una estructura y una organización capaz de llegar a esas 700.000 firmas.
una ventaja es que depende solo de nosotros. Si nosotros nos quedamos cómodos atrás de una mesa esperando que venga la gente a firmar, no hay forma de llegar. Hay una etapa en la que hay que salir a golpear puerta por puerta y explicarle a la gente. ¿Usted sabe que desapareció el Consejo de Primaria? Que hoy todas las decisiones sobre 30.000 maestros, maestras, 10.000 auxiliares y 350.000 niños van a quedar en manos de una sola persona, una directora general. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe que quitaron la representación de los maestros del Consejo de Primaria, que es el que está en territorio, el que conoce el territorio, por el mismo mecanismo que fue electo Robert Silva y por el cual se presentó a la elección como consejero de Codicen, pero para los demás consejos? ¿Sabe la gente que ahora a la hora de elegir su forma de pago va a tener que negociar con el empleador si le pagan al contado o le pagan por débito? ¿Y qué negociación igualitaria hay entre un empleado que sale a buscar un empleo y el empleador que se lo da o no se lo da, dependiendo de lo que diga? ¿Quién va a ir a decir si no me pagan por débito no entro? ¿Acaso no se está perdiendo un derecho? Hay que decirle a los uruguayos si saben que ahora los colonos pueden no vivir en sus campos. Y entonces, ¿qué clase de colono es? La gente sabe que en el mundo los países más seguros no son los que han colocado más penas, sino los que han construido mayor justicia social. ¿Estamos caminando hacia mayor justicia social? ¿O estamos caminando hacia menor justicia social con 100.000 nuevos pobres? Si la gente conoce estos argumentos, pero si además la gente sabe que no conoce la LUC, que la mayor parte de los uruguayos no conocen la LUC y que merecen tener un debate democrático entre los que defienden la ley y quienes la atacamos para ver quién tiene razón y laudar en una elección, la gente lo que hace con la firma no es decir tiene razón el PCNT, habilita que haya un referéndum para ver quién tiene razón. Si quienes defendemos derogar 135 artículos que fueron estudiados minuciosamente, es verdad que hubo debate, pero es verdad que discutimos minuciosamente cada uno de los artículos. Y lo discutimos con todas las organizaciones sociales que pudimos y también con el Frente Amplio. Y por cierto que se han sumado minoría de los partidos tradicionales a la campaña. Y por cierto que firman muchos blancos colorados del Partido Independiente y cabildantes. Porque no están firmando un apoyo explícito a ninguna organización en particular, ni política ni social. Están firmando la posibilidad de que el pueblo decida. Y los pueblos sabios deciden. Este pueblo sabio decidió que no se vendía la empresa pública Antel. Y hoy tenemos la mejor fibra ancha de toda América Latina. La mejor banda ancha de toda América Latina. Tenemos la empresa líder en telefonía celular. Tenemos el Antel Arena, que yo hasta altura no sé por qué lo condenan, porque hasta para vacunatorio lo usan. Un lugar donde se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, si habrá que pensar en términos de dejar que la gente decida. Vos sabés que el otro día le contaba. ¿Qué pasó qué pasó con el referéndum del agua? Que Uruguay tiene autonomía del agua, decide sobre el agua. ¿Fue difícil? Fue difícil. Llegamos. ¿Es posible llegar? Es posible llegar. ¿Saben lo que falta? Que nuestros militantes se convenzan de que es posible llegar. Si se convencen, como están convencidos, porque es conmovedor. Yo estoy haciendo todo el país y voy a intentar llegar a cada rincón del país. Pero no va a depender de mí llegar a la firma. Yo firmo, junto firma igual que ellos, la misma cantidad que ellos. Va a depender del compromiso conmovedor que están teniendo. Dejando los sábados, los domingos, saliendo todos los días de la semana a la plaza, cubriendo los veteranos jubilados de determinados lugares cuando los otros compañeros están durante el horario de trabajo. Estas cosas conmueven. Después se verá un resultado concreto, si hay 700.000 firmas o no. Pero hay un resultado conquistado ya, es que hay una gran cantidad de sindicalistas, militantes sociales, cooperativistas, feministas, medioambientalistas, políticos partidarios que están militando para llegar a esta cantidad de firmas. Y ya se llegaron a cerca de 200.000. Probablemente cuando termine marzo vamos a anunciar que tenemos 300.000. Y el camino es seguro. El camino va en dirección de llegar a las 700.000. Con las dificultades que ofrece la pandemia, para cambiar las elecciones y dar más plazo, fueron presurosos los partidos políticos. Para pensar en un plazo mayor para la recolección de firmas no quieren ni hablar del tema. Pero de todas maneras, aún con estas dificultades que hay que salir con la papeleta, la almohadilla, la tinta, el alcohol, la toallita, el tapaboca, aún con todas estas dificultades, se llegaron ya a 200.000 firmas. Y los que creen que no tenemos ninguna posibilidad de llegar, les aviso que estamos en camino a llegar.
Tú sabes que le contaba a Daniel que no me va a dejar mentir porque fue en una entrevista que hicimos aquí para Adrián Lavalleja. Y vos sabés que un veterano, que sé que no es de izquierda, sé que puede haber participado socialmente en algún club deportivo, pero no más que eso, me dijo, che, dice, después cuando vengas de allá de la radio, tráeme una papeleta, dice, que no tengo muy claro cómo es el tema de la luz, pero me gustan las urnas, me dijo. Y claro. ¿Sabes qué me dejó? Yo le contaba, es más, le pedía de la mesa ahí, le llevé una, porque me parecía que, a ver, esa cuestión democrática del ADN uruguayo tiene que estar presente en esta. Yo voto en todo, voto en mi club deportivo, voto en todo. Y además me gusta que la gente participe. Y si la gente tiene enormes dudas sobre una norma que desde nuestro punto de vista violenta derechos, por favor, vayamos a las urnas. Claro. Dijeron varios dirigentes que iban a armar una contracampaña. ¿Y dónde está la contracampaña? No quieren debatir porque saben que en la medida que se debatan vamos a conseguir la firma. Pero aún sin debate vamos a conseguir las firmas por una cuestión, por el espíritu democrático del pueblo uruguayo, que independientemente del partido que vote, confía que los uruguayos somos capaces de laudar sobre temas delicados. Somos capaces de discutir sobre las empresas públicas, somos capaces de discutir sobre la educación del Uruguay. Se cambia 1/3 de la ley de educación. Se cambió la gobernanza completa de la educación. Se quitó representación a los maestros. Las maestras, ¿qué pueden aportarle a la educación si no es calidad? ¿Cómo se piensa reformar una educación sin maestras? Entonces hemos dado pasos hacia atrás y queremos revertirlos. Y el gobierno tuvo la oportunidad de modificar y no lo modificó. De forma tal que, con todo el derecho que el gobierno votó la ley, aunque tiene poca calidad democrática, el principal problema es que la gente no conoce la ley, ni conoce los 135 artículos que nosotros queremos derogar y que estamos haciendo esfuerzo porque conozca. Entonces, ¿qué hace falta? Un debate democrático. Lo único que lo hace posible es que haya un referéndum. Si no, no van a debatir sobre el contenido de la ley. De hecho, han rechazado varios debates. Empiezan como a negociarse el debate y finalmente no se hace. Están dispuestos a discutir sobre otros temas, pero no sobre este. ¿Y por qué? Y porque tienen debilidad. Porque es una ley que no tenía acuerdo entre todos los socios de la coalición. Porque hay muchos artículos que ni siquiera los socios de la coalición lo comparten. No es una ley tan consensuada como se dice. Y eso se ve en la calle. Se ve en la calle. El otro día fui a Santa Catalina, juntamos 150 firmas. Tuvimos 3 horas en Santa Catalina. Y llegaron miles de firmas de la jornada del 6 y del 7 y seguramente de la jornada de ayer de 8 de OM deben de haber llegado miles de firmas feministas que salieron a las calles, coparon las calles, tomaron las calles, reivindicaron sus derechos, pero al mismo tiempo militaron por una causa común que tiene el feminismo, el movimiento sindical, el cooperativismo, que es juntar las firmas para que haya un referéndum en Uruguay. Fernando, hay otras cuestiones que tienen que ver con esa mirada permanente del PCNT está en contra de ser el palo en la rueda. Muchas veces lo hemos escuchado y tiene que ver con cuestiones de justo hoy van a ser, nunca es buen día para hacer paro, justo hoy siempre encuentran el día de o la situación o si es pandemia o si no es pandemia y cuando no había pandemia. Hay como una cuestión también que los medios de prensa o los grandes medios de prensa tienen siempre un editorial, como vos mencionaste en algún momento de esta charla, como la editorial del diario El País, generando cuestiones. ¿Eso contamina al trabajador o sigue siendo también esa responsabilidad de el sindicalista, el compañero de trabajo, de llevar esas cuestiones adelante? Porque a mí me rechina muchísimo la preocupación de muchos trabajadores de tener argumentos para decir que el PCNT es el que pone el palo en la rueda. Sí. A mí me preocupa muchísimo y a veces hasta me cuesta hasta formular la pregunta porque siento que te estoy agrediendo. No, siento que estoy diciéndote yo que... Yo te voy a decir a favor de que esté el PCNT, a que haya empleo, ahí está, a que haya salarios dignos, que la gente pueda vivir de ellos, a que haya una salud que contemple a todos los uruguayos, a que haya un plan de viviendas que
permita que aquellos que pueden pagar pero no pueden ahorrar tengan su vivienda, a que haya desarrollo productivo, y eso es exprimir al máximo la cabeza de los uruguayos y del cuerpo científico uruguayo para ver cómo puede diversificar su matriz productiva. Estamos a favor del desarrollo nacional, y eso es invertir en investigación y desarrollo. Estamos a favor de un presupuesto educativo que permita que las maestras ganen un salario adecuado, pero al mismo tiempo que nuestros alumnos tengan educación de calidad. Estamos totalmente de acuerdo que se invierta en la ANI, en la investigación. Fíjense la mano que nos han dado los científicos y les recortan el presupuesto a la ANI. Por suerte la fuerza hoy de los científicos, si no hubiera marchado, ¿no? Es lo suficientemente importante como para evitar semejante falta de responsabilidad con algo que nos salvó. Digamos, el cuerpo científico le incorporó a Uruguay la posibilidad de testear rápido el COVID. Entonces, digamos, a todo eso está a favor el movimiento sindical. ¿En qué está en contra? De la explotación, de que las trabajadoras domésticas estén en negro, de que a los trabajadores rurales les manden a hacer trabajo durante una jornada, durante una tormenta eléctrica, de que se le paguen a los trabajadores informales 10.000 pesos de salario, a que mucha gente no se pueda jubilar porque tenga 30 años sin aportación, y de eso vamos a estar en contra siempre. Y si estar en contra de esto nos genera críticas, bienvenidas las críticas, pero no vamos a cambiar. Nuestra defensa está pensada en la defensa de los trabajadores, del trabajo y de las personas con mayor debilidad. Parecido a lo que dice el Papa Francisco. La misma crítica que me cabe a mí, le cabe al Papa Francisco. Simplemente basta con leer la encíclica Laudato Si, Tierra, Trabajo y Techo, para ver cómo hay una preocupación de un ser humano en la tierra, que le toca ser Papa en este momento, que dice, si la gente no tiene tierra, trabajo, ¿no? y pan, alimentación, no va a poder haber un mundo feliz. Si hay concentración en tan pocas manos de millones de miles de dólares y otros no tienen con qué comer, no va a poder haber un mundo feliz. Capaz que el Papa Francisco es del PCNT. Tiendo a pensar que es bastante más amplio esa mirada, y es más, le dice a los dirigentes sociales y sindicales: militen y preocúpense que no sigan quedando descartados en el mundo, porque de ese descarte no se vuelve. Es la marginación, es de donde no se vuelve, como decía el sociólogo francés Castel, que era entre estar incluido en la sociedad y estar excluido. Y la brecha es horrible, es esa que expliqué de la niñez en situación de pobreza, que después tienen problemas de talla, tamaño y peso, y que después no desarrollan el conocimiento suficiente para el nuevo mundo del trabajo, ni para el viejo mundo del trabajo. Entonces creo que queda claro cuál es la posición del PCNT. Lo que pasa es que algunos dedican su vida a construir el odio. Yo jamás. Ni una frase mía va a estar orientada al odio. Sí a la defensa de los más débiles. Por suerte hay otros seres humanos en el mundo. Ya dije, nombré una encíclica, pero busquen en internet una carta que hizo el Papa a las organizaciones sindicales cristianas, y la suscribo abajo y la firmo. Y quienes creen deberían tener una actitud concordante con estas orientaciones de trabajo, preocuparnos con los que más están, y los que no creen también, porque de última hay una filosofía de pensamiento que es: cuidemos la justicia social al máximo, cuidemos que nuestras convicciones, ya sean religiosas o políticas o ideológicas o culturales, sostengan a los que hoy no tienen cómo sostenerlas, no tienen cómo alimentarse. Entonces hay una preocupación por la persona con mayor debilidad, y también hay una preocupación por defender el trabajo a morir, y si no lo hiciéramos, pobre de nosotros. Imagínense las críticas que tenían los mártires de Chicago en 1800, ¿no? En los 1800. Imagínense las críticas que recibía Pepe de Lía en la década del 60, 70. Nosotros en cierta medida hemos construido un movimiento sindical de 400.000 que nos permite determinadas defensas, pero esas defensas no hay que usarlas de cualquier manera. Hay que usarlas de las maneras adecuadas para que la gente no nos entienda. Y si la gente no nos entiende, para que la gente nos entienda. Y si la gente no nos entiende, no le echemos la culpa a la gente. No lo estamos explicando bien. Salvo, obviamente, los mala leche, que lo dejo fuera de la... Pero hay gente que simplemente no nos entiende.
Me queda una en el tintero, yo cerraría acá porque la verdad que explica bien claro lo que nosotros queríamos preguntar, pero me quedó una en el tintero y... Que no queda en el tintero lo que falta por hacer. Exactamente, por eso no la voy a dejar en el tintero. Estamos en un periodo puente de negociación colectiva que se termina ahora en los próximos meses. ¿Cómo está parado el PCNT o si ya se ha podido parar para enfrentar este nuevo... hasta tal vez hasta nueva modalidad de negociación colectiva que se plantea después de un puente? Las noticias buenas tienden a esconderse, ¿no? Uh-huh. Nosotros no discutimos un periodo puente cualquiera, discutimos seguros de paro que van hasta 21 meses con la sola firma del ministro. O sea, dimos protección por 21 meses. ¿Eso significó caída salarial? Sí, significó caída salarial. Es dura. Pero también significó que 100.000 personas quedaran atadas al seguro de paro hasta que la empresa pudiera volver. Empresas que van a volver. Entonces ahí hay un punto que yo quisiera destacar, igual que el seguro de paro parcial. Y al mismo tiempo hay un compromiso de Mieres planteado públicamente, incluso fuimos juntos a La Letra Chica y también fuimos juntos a otro programa que ahora no me acuerdo, me parece que Todas las Voces, donde aseguró que la recuperación de lo perdido en el año puente va a empezar a recuperarse a partir de enero de 2022. Y ahí tiene que estar colocada nuestra cabeza, nuestro pensamiento y nuestra acción. La acción sindical no es una acción de un día de molestia. Primero hay que pensar, luego reflexionar y luego actuar en consecuencia. La acción no puede ser sin pensamiento político y sin reflexión de hacia dónde vamos. Vamos hacia la recuperación del salario, pero también vamos al mantenimiento de los puestos de trabajo. También vamos hacia la justicia social. También vamos para atender políticas que atiendan la situación de peores condiciones sociales, las políticas sociales compensatorias. Y esto todo hay que poderlo articular en un mismo año. ¿Es fácil? No, pero ¿quién dijo que la vida de un sindicalista es fácil? Hoy me decía una periodista acá mismo, sería más fácil una jornada suya en primeras 6 horas y media, no tenga dudas. Los que militamos es porque creemos que otro mundo es posible construir. Y que hay un mundo donde la gente debe vivir de su salario adecuadamente y tener una casa donde pueda pasar dignamente. ¿Es una utopía? No, no es una utopía. ¿Hay países en el mundo que lo han logrado? Sí, hay países en el mundo que lo han logrado. ¿Son del primer mundo? Es verdad, pero otro mundo es posible. Transformar esa realidad del mundo rico y el mundo pobre también es una lucha por la hegemonía global, por la concepción global, por la geopolítica del mundo, por quién dirige los poderes reales en el mundo. Y hay no lo vamos a cambiar desde Uruguay, pero podemos poner nuestro granito de arena. Yo parto de la base de que ninguna cosa es hazañosa. Los cambios son culturales o no son. Y los cambios culturales pasan porque nosotros cambiemos, porque nosotros interioricemos al mundo académico, al mundo de la cultura, al mundo del periodismo, a nuestras ideas, y que nuestras ideas puedan ser objetadas por estos mundos, al feminismo, al medioambientalismo, y abrir la cabeza a estos mundos implica también poder cambiar tus procedimientos, también cambiar tu metodología, que tal vez no se adecua al mundo actual, entender a las generaciones actuales que nacen digitales, y nosotros no teníamos teléfono en nuestras casas, no teníamos borne, la discusión era si había un borne en la cuadra. Entonces este cambio científico-tecnológico también es un cambio hacia el cambio de las personas, y esto nosotros desde el 60, hasta ahora nos vinculamos con la academia, con la cultura, con la música, porque los cambios son culturales o no son. El cambio que nos propone el feminismo es un cambio cultural, que finalmente se refleja, como dice un compañero mío que está afuera, cuando uno de nosotros frega la cocina de su casa. Mucho más que cuando uno de nosotros hace un discurso bastante bonito sobre la igualdad. La igualdad en la práctica, la igualdad en el cuidado de los hijos, la igualdad cuando te divorciás, pasar la pensión que le corresponde para que tus hijos tengan la manutención necesaria. Entonces todo ese cambio cultural hay que irlo haciendo al mismo tiempo que luchás por otras cuestiones que son profundas o por otras cuestiones que son de calidad de vida. Pero cuidado con perder la perspectiva de los que menos tienen, porque ahí perdemos el alma. Si perdemos el alma estamos liquidados. Podemos perder un conflicto, lo que no podemos perder el alma.
Fernando, la verdad que un placer haber compartido este espacio aquí en la mañana de la 98.5. Evidentemente es de jornadas largas tu vida, porque hoy a las 19:30 en la sede de FOEP, allí en el Sindicato de Salud, va a haber un encuentro de trabajadoras y trabajadores en el plenario, convocado por el plenario intersindical de La Valleja. O sea que hoy, jornada larga, vaya a saber a la hora que pones la cabeza en la almohada. Ni Dios sabe. Qué importante eso que dijiste, ¿no? De esa vocación, de esa intención de ir por un mundo mejor. Estaba mucho más fácil las 6 horas en Mucho primaria, más fácil. sin ninguna duda. Así que desde acá el agradecimiento por la visita, y tal vez, aunque sea telefónicamente, te tendremos en breve nuevamente, porque ya habíamos intercambiado algún mensaje para poder conversar aquí en la radio, y fue mucho mejor porque pudimos tenerte acá en el estudio. Así que un placer nuevamente, y